Vamos a comenzar una clase sobre Nicolás de Cusa, correspondiente al programa de Metafísica del año 2020, que ya saben que tiene como título o tema monográfico Yo y Dios somos uno, coincidencia oppositorum. En este marco del estudio, del repaso sobre las metafísicas helenístico-cristianas, tanto de la escolástica como del Renacimiento, nos toca hoy hablar de uno de los pensadores centrales de este tránsito de la Edad Media, de fines de la Edad Media y comienzos de lo que se puede llamar una modernidad temprana. Nicolás de Cusa nace en el año 1401 y muere en el año 1464. Por lo tanto, estamos justamente en pleno siglo XV, en el 480, y vamos a intentar mostrar en esta clase algunos rasgos, en esta primera clase, algunos rasgos de su pensamiento como para complementar, continuar y especificar en algunas ideas de los textos lo que el profesor Lalo Ruiz Peixe viene desarrollando ampliamente en las clases teóricas grabadas. Bueno, básicamente el esquema de esta clase es muy sencillo, se divide en tres partes. En una primera parte vamos a hacer una breve referencia a la biografía de Nicolás de Cusa y al contexto histórico en el que se encuentra. En una segunda parte, que también va a ser breve y con carácter introductorio, una valoración de su filosofía de parte de algunos intérpretes contemporáneos y quizá alguna referencia a algún filósofo moderno para ver cuál fue también la recepción de Nicolás de Cusa en la modernidad, ya que se lo considera como en alguna de las interpretaciones como una antesala, una preparación de la modernidad, o también se habla de una modernidad temprana. Y en tercer lugar, lo más grueso, lo más importante de la clase de hoy, vamos a dedicarnos a la exposición del libro primero de Docta Ignorancia. Bueno, pasamos a la primera parte, biografía y contexto histórico. Antes que entremos, es un cuadro de doble entrada. Simplemente lo que me interesa en esta clase es recapitular algunos hitos en la vida de Nicolás de Cusa y asociarlos con algunos hechos históricos para que podamos ver también el clima, el ambiente intelectual en el cual se va a desarrollar, en primer lugar, la obra que nos convoca en esta clase, que es la Docta Ignorancia, pero después también el resto de obras que también van a ser citadas en este cuadro de la vida de Nicolás de Cusa. Y por supuesto también la vinculación con otros intelectuales de la época, filósofos, teólogos, protocientíficos. Bueno, como decíamos, en 1401, en un pequeño pueblo de Cues, a orillas del río Mosela, frente a una ciudad que se llamaba Berkastel, nace Nicolás Krebs. Krebs se latiniza como cangrejo y va a ser justamente el sello cardenalicio, la figura del cangrejo, la que va a usar Nicolás cuando sea adulto. Es uno de cuatro hermanos y es el único de los hermanos que manifiesta tempranamente un interés por el estudio. Hay una leyenda, ya lo señaló el profesor Lalo, que lo ubica tempranamente con los hermanos de la vida común. Si bien esto fue posteriormente desmentido, bueno, no es extraño que se haya sostenido esta primera influencia en Nicolás, ya que Nicolás de la misma manera que los hermanos de esta comunidad, era un cultor del camino interior, vamos a ver también de la búsqueda de lo absoluto en el interior del hombre. Pero, como dicen las investigaciones, nada prueba que efectivamente esto haya sucedido. Lo que sí es seguro que en el año 1416, con 15 años, va a ingresar a la Universidad de Heidelberg, que se encontraba bajo el rectorado de Wittenberg, y allí va a permanecer también por un año. Lo interesante de Heidelberg, dicen los estudiosos, es que representa uno de los centros más importantes del nominalismo, opuesto a lo que se llamó también la vía antigua.
Y los estudios en la Universidad de Heidelberg es lo que van a permitir también el antecedente, el paso a ingreso en 1417, al año siguiente, en la Universidad de Padua. La Universidad de Padua va a llevar adelante sus estudios como decretorum, cuyo título va a alcanzar en el año 1423, y en el año 1425 vuelve otra vez a Alemania, a la zona germana, y va a ingresar para estudiar filosofía y teología en la Universidad de Colonia. Es importante en esta primera etapa mostrar cómo eh, en el año 1415, antes de que entre en la Universidad de Heidelberg, Juan Hus es quemado durante el Concilio de Constanza. No vamos a explayarnos mucho con la vida de Juan Hus, pero es importante porque fue una figura central en los debates políticos y teológicos dentro de la Iglesia y en la política de la época, pues tenía que ver justamente, lo vamos a ver más adelante, con dos posiciones encontradas, las conciliaristas y los papalistas. Juan Hus justamente va a ser quien va a cuestionar a las autoridades monárquicas, digamos, del Papa, absolutista, se podría decir, para mostrar cómo no representaban el verdadero mensaje del Evangelio, y va a hablar sobre todo de una vuelta de la Iglesia a la vida sencilla, a la vida simple, y obviamente va a ser una fuerte crítica al poder económico y al poder político concentrado en las altas élites de la Europa de su época. Juan Hus es condenado por sus actividades por este concilio, y se va a convertir como una especie de referente de la iglesia de Praga. De hecho, la iglesia se va a llamar Husita, y de hecho, cuando uno va hoy por hoy a Praga, en la Plaza Vieja, tenemos un importante monumento en homenaje a Juan Hus, y googleando últimamente descubrí que el Papa Francisco hace unos años reconoció la injusticia cometida con el asesinato de Hus por parte de la propia jerarquía eclesiástica. Bueno, en el año 1431 hay un hecho importante y que tiene un gran impacto y influencia en la vida de Nicolás de Cusa, que es el inicio del concilio de Basilea. El concilio tiene mucha importancia en el contexto de la separación de las iglesias de Oriente y de Occidente, y Nicolás de Cusa en un principio se va a incorporar hacia el año 1432 al segundo año del concilio, que duró casi 8 años. Se incorpora al concilio de Basilea, pero por la influencia, digamos, de su formación, comienza tomando partida del lado de los conciliaristas, eh, dadas sobre todo por la influencia de los juristas paduanos, que eran maestros en otra época de Nicolás. Y de ahí va a surgir quizá una de las primeras obras importantes de Nicolás de Cusa de tenor político, eh, teológico, político eclesiástico, que es de Concordantia Católica, en el año 1433. En este primer texto, Nicolás de Cusa es considerado por los estudiosos del conciliarismo como el fruto más maduro del movimiento conciliar. Y en él, la resolución en términos jurídicos del problema eclesiástico presenta buenas bases metafísicas que preanuncian de algún modo todo el sistema filosófico posterior, que vamos a ver, por ejemplo, en De Docta Ignorancia. Eh, También en el año 1433, mientras él está publicando De Concordantia, nace Marsilio Ficino, una de las figuras centrales del Renacimiento. En 1438 eh, hace un viaje a Constantinopla, donde va a acompañar a los padres griegos al concilio, y poco a poco va virando su posición, en parte por propia producción intelectual de Cusa, pero también algunos estudiosos van mostrando que también tiene que ver con todo un movimiento, podríamos llamar político, de los cardenales que estaban a favor del Papa, de acercamiento del propio Nicolás de Cusa
a posiciones que se llamaban favorables al Papa, papalistas. Eh, Básicamente va a ser la influencia o la cercanía con la persona del Papa, del que va a ser posteriormente el Papa Eugenio IV. Es un sentimiento de simpatía que tiene Nicolás de Cusa hacia las decisiones que va tomando Eugenio IV, pero que al mismo tiempo lo van alejando de las posiciones conciliaristas. Recordemos muy rápidamente que las posiciones conciliaristas abogan por una presencia importante o una jerarquización, mejor dicho, del concilio en relación con la autoridad del Papa. O sea, el Papa no gobierna solo, sino que gobierna conjuntamente con el conjunto, con el encuentro de arzobispos o cardenales. Es una mirada mucho más colegiada del gobierno de la Iglesia, mientras que obviamente la posición papalista está basada en lo que nosotros ya conocemos como tradición de la Iglesia Católica, en la sede petrina, en la sede de Pedro y en la cabeza que significa la persona del Papa. Eh, de regreso de Basilea, en el año 1436, se lo designa a Cusano como juez en la comisión de fe del concilio. Y es ahí donde, a pesar de tener algunas posiciones en contra del Papa Eugenio, va a ir cada vez más acercándose a la convocatoria que lanza sobre todo Eugenio de convergencia entre las iglesias de Oriente y de Occidente. Sin embargo, los griegos van a considerar que su interlocutor es el Papa, no el concilio. Y quizás este hecho político es el que va a llevar a Nicolás de Cusa, con una mirada estratégica, a ir abandonando las posiciones conciliaristas y, sumado a su amistad con el Papa Eugenio IV, convertirse en lo que más adelante se va a llamar, ya muy avanzados en los años 40 y pico, el Hércules de los eugenistas, es decir, como el primer defensor de las posiciones papalistas. Eh, el Concilio de Basilea realmente es un hecho histórico muy relevante eh, en la historia de la Iglesia, al punto tal de que todas las ideas de conexión, digamos, que están implicando la red de cardenales, la red de la jerarquía de la Iglesia, va a tener algún tipo de sostén ideológico, según Nicolás de Cusa, en esta, en esta idea metafísica de que todo está conectado con todo y que Dios de alguna manera se expresa en la naturaleza y en la realidad de manera condensada o contracta. Entonces esta relación de lo uno y lo múltiple, que es una relación, no vamos a decir dialéctica, pero una relación de contracto, de contracción, digamos, del ser, de la unidad, en la pluralidad y de la pluralidad en la unidad, es un poco la idea filosófica que ronda en el espíritu del Cusano y que al mismo tiempo que permite escritos del corte teológicos, cosmológicos, filosóficos, modelo de ignorancia, también va a sostener la lectura de los textos de tipo políticos. Esto hasta el año 1448. Bueno, es así como llegamos al año clave, o por lo menos que vamos a considerar clave en esta clase, que es el año 1440. Nicolás tiene 39 años y se da simultáneamente la publicación de Docta Ignorancia, que la tradición dice que la concluye en un descanso que realiza de regreso a su pueblo natal. Y también se habla que ese año termina y publica De Coniecturis. Eh, Se considera también que su redacción no la concluyó hacia 1445, dicen muchos de los autores, pero bueno, es un periodo de 1440 hasta 1447, hasta que es nombrado cardenal, es un periodo de una intensa producción bibliográfica, si se quiere, una intensa producción de escritos, algunos como libros tales como De Docta Ignorancia o de Coniecturis, o de Deo Abscondito, pero también hay una serie de opúsculos, que son pequeñas obras teológicas filosóficas e incluso algunos sermones que se presentan muchas veces como una versión simplificada de los temas abordados más detalladamente en las obras más grandes.
Lo que se destaca en estos escritos es que se hace explícita la tradición teológico-filosófica que está presente en su pensamiento. Entonces, ahí es donde Nicolás de Cusa hace referencia al pseudo Dionisio, como muy bien viene comentándolo el profesor Lalo en las clases teóricas, hace referencia a Meister Eckhart, a Escoto Diógenes, y al mismo tiempo se genera ya en 1440 una situación como de debate en torno a algunas tesis centrales, digamos, de docta ignorancia, fundamentalmente de Johannes Wenck o Juan Wenck, que es un profesor de la Universidad de Heidelberg, un teólogo aristotélico, que responde con un libro, con una obra titulada De Ignota Literatura a De Docta Ignorancia. El tono, dicen los estudiosos del texto de Wenck, es muy doctrinal, pero también implica una controversia metafísica eh, que tiene que ver con la disputa política entre conciliaristas y papalistas. La principal objeción apunta a la noción misma de docta ignorancia, a la afirmación de Nicolás de que la coincidencia entre creador y criatura es un presunto panteísmo. Eh, Nicolás va a escribir la apología, digamos, ya en el año casi 1450, en el año 1449, la apología de la docta ignorancia, que es una respuesta, donde va a precisar algunas tesis de docta ignorancia justamente para defenderse de las acusaciones de herejía que implicaban la denuncia de Johannes Wenck. En el año 1450, y ya para eso pasamos a la siguiente pantalla, muchos autores consideran que este es un año central también, porque es una nueva vinculación que tiene el cusano con el círculo humanista en Roma, porque el Papa ya Nicolás V lo convoca a Roma para recibir lo que se llama el capelo cardenalicio. Eh, y ahí es donde se lo oficializa eh, como secretario del Papa para oficios, digamos, diplomáticos de lo que sería la Santa Sede. Bueno, llegando ya casi al final, digamos, de esta rápida relato biográfico, decíamos que en el año 1450 el Papa lo nombra, le impone el capelo cardenalicio y lo nombra referente oficial, es decir, obispo, destinado por el Papa en la ciudad de Brixen, pero en lo que nos interesa a nosotros en relación a lo filosófico, algunos autores sostienen que con esto entramos como en una especie de etapa ya tardía o madura del pensamiento de Nicolás de Cusa, donde se destacan al menos eh, el, el famoso también, la famosa obra del Idiota, que son eh, distintos diálogos donde se discurre acerca de la sabiduría, de las potencialidades humanas en el libro de Mentes y también de la inteligencia humana como imagen de Dios y de los experimentos científicos, que es de Staticis Experimentis. Como ven, también están obras matemáticas que ya se vienen nombrando anteriormente, pero que acá adquieren como más relevancia. Veremos que en la docta ignorancia uno de los argumentos centrales es de orden matemático. Bueno, a lo largo de su biografía y de su producción intelectual podemos ver cómo se van intercalando a estudios metafísicos o teológicos junto con estudios políticos o publicaciones políticas, los escritos de índole estrictamente matemáticos. Entonces el hecho de que él elaborara estos diálogos del idiota, de aquel que está conversando sobre la ignorancia docta, al mismo tiempo se intercalan con otros escritos vinculados con la matemática de la época. Como elemento que nos parece muy interesante recalcar para esta misma fecha, donde Nicolás de Cusa está trabajando políticamente como obispo en Brixen,
hay dos hitos históricos importantes, tres acá hemos marcado, que en 1451 nace Leonardo da Vinci, quizá una de las figuras más reconocidas del Renacimiento italiano y del movimiento intelectual y artístico del renacentista. Y en el año 1452, Juan Gutenberg imprime la Biblia, hecho independientemente de la cuestión, digamos, teológico-política, hecho cultural de gran impacto, digamos, en la historia de Europa y de Occidente. El tema de la impresión y el nacimiento ya de una vez de la cultura que se va a llamar después burguesa y moderna, con la publicidad a través de la cultura, a través de la escritura en letra impresa. 1453, ya sabemos, una fecha clave en términos de la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Y en 1457 es importante destacar, bueno, en realidad 1457 y 1458, lo que yo les decía en relación a los escritos matemáticos. La cuadratura del círculo es un tema que Nicolás, desde un comienzo veremos que utiliza primero como metáfora para poder hablar de cómo el conocimiento humano es impreciso, pero al mismo tiempo está como enmarcado en un fin o en una medida infinita, universal, que es el ser de Dios, el conocimiento absoluto, de la misma manera, por eso hablo de metáfora, en que un polígono está inscrito en un círculo, haciendo referencia a esa perplejidad matemática geométrica de los antiguos, de cómo poder inscribir un polígono de infinitos lados que se terminaba asemejando a un círculo sin llegar nunca a ser la imagen de un círculo. Esta paradoja geométrica es trabajada matemáticamente por Nicolás de Cusa, en el mismo sentido en que lo trabajaron los matemáticos antiguos, pero tiene una constante referencia a su concepción epistémica, epistemológica, de la imposibilidad del conocimiento absoluto en la mente humana y en todo caso el acceso al único conocimiento posible y al verdadero conocimiento humano, que es el conocimiento ignorante, la docta ignorancia. En el año 1000, y ya vamos con esto terminando, decía que vamos terminando porque el año ya 1458, cuando el Papa Pío II le sugiere abandonar Brixen para ya instalarse en Roma, es la última etapa de los escritos de Nicolás de Cusa, que si bien en su mayoría son escritos matemáticos, se destaca el texto de Posset. El texto de Posset tiene que ver justamente con la idea que venía planteando el profesor Lalo en la última clase, que hace referencia fundamentalmente a esta potencialidad absoluta de Dios, que es la potencia absoluta que tiene que ver no tanto con la mirada clásica antigua, griega, de la potencialidad como pura materia que requería de la forma y que era algo absolutamente indeterminado, sino más bien con la capacidad, con la potencia en el sentido de poder absoluto que implica el ser de Dios. Ese ser absoluto y esa potencia absoluta es expresada por Nicolás de Cusa en el término latino possest. 1460 ya es para la época un personaje anciano, pasa sus últimos años en la curia pontificia de Roma, y de él heredamos ya las tres últimas obras, que es de Cribatio al Corani, que tiene que ver con una interpretación del Corán, de Lino Alio y de Veniazioni Sapientiae, donde reitera hasta el cansancio sus ideas vinculadas con lo uno y lo múltiple y con el conocimiento y la ignorancia, y esta última obra lo encuentra, con esta última obra lo encuentra la muerte, como veremos en el último cuadro. Perdón, que quería decir que en estas últimas obras lo encuentra la muerte, porque en 1464, mientras escribe de Apice Teoría,
después de haber escrito también el Compendium y de Ludo Glovi, que son más cosmológicos. El 11 de agosto de 1464 muere en Todi, dejando el legado de una profusa obra y dejando también una impronta muy fuerte que ahora vamos a ver en las interpretaciones que se hicieron de la figura y del pensamiento de Nicolás de Cusa en la historia de la filosofía. Hay una valoración en general coincidente en que es imposible pasar por el pensamiento del Renacimiento salteando a Nicolás de Cusa, como muchos otros pensadores que nosotros fuimos viendo a lo largo del programa, pero también va a haber algunas divergencias en relación a su pensamiento en términos de cuánto de su pensamiento realmente era un hiato o una revolución en términos de separación absoluta con la cosmovisión, con la filosofía y con las tradiciones medievales, y cuánto hay de continuidad de ese pensamiento tan complejo que es el pensamiento de la Edad Media. Vamos a ver las influencias del neoplatonismo, vamos a ver las influencias de los pensadores inmediatamente anteriores a Nicolás de Cusa, que ya dijimos que él mismo reconoce, pero al mismo tiempo, vemos desde Dioniso Areopagita hasta Meister Eckhart, pero al mismo tiempo vamos a ver algunos intérpretes contemporáneos que van a mostrar tanto la continuidad del pensamiento de Nicolás de Cusa en el siglo XVII, sobre todo, algo de esto habló Lalo en la última clase, en relación a la impronta del concepto de infinito en el siglo XVII, con Spinoza y con Descartes, pero también algunos autores que vamos a nombrar en nuestra clase, tales como Alexandre Coiré, va a hacer precisas distinciones entre este pensamiento de corte metafísico y las elaboraciones protocientíficas y científicas elaboradas tanto en el siglo XV como en el siglo XVI, que dieron lugar a lo que podemos llamar el nacimiento de la ciencia moderna, estrictamente hablando. Ese es el paso que sigue ahora, que tiene que ver con la valoración de la filosofía del Cusano. Con valoración de la filosofía de Nicolás de Cusa, lo que quiero referir es al menos tres líneas de interpretación de tres áreas de interés de Nicolás, que son la teológica, la, la filosófica y la cosmológica. Eh, Todo eso se encuentra siempre, como hemos visto en la biografía, ya sea en obras específicas que eran político-teológicas, como por ejemplo de Coniectirus o de Concordancia Católica, pero también obras cosmológicas específicas u obras filosóficas específicas. Pero justamente de Sapiencia, o mejor dicho, de Idiota y de Docta Ignorancia, son obras capitales que atraviesan estas tres áreas o estos tres ámbitos, porque Nicolás de Cusa nunca los consideró como temas separados, al contrario, la genialidad del cusano es poder atravesar la amplitud de conocimiento que estaba desarrollando su época a través de ciertas ideas núcleo, entre las cuales aquí vamos a destacar el concepto de docta ignorancia y las tesis centrales de este libro. Entonces, en la docta ignorancia nosotros vamos a encontrar tanto afirmaciones de índole teológico-filosóficas o teológicas políticas, como afirmaciones vinculadas directamente con la tradición filosófica. Cuando hablo de tradición filosófica estoy pensando en la tradición griega y el debate entre el neoplatonismo y el aristotelismo, la influencia del averroísmo, la influencia de la escolástica en general. Y por último, no menos importante, pero lo vamos a ver en la próxima clase, el libro 2, vinculado con la cosmología. Ni hablar con el libro 3, que va a ser la cristología o la antropología. Ahí vamos a ver un poco cómo se cruzan ambas, entre comillas, disciplinas en la filosofía de Nicolás de Cusa, en el pensamiento del cusano. Entonces, este universo, digamos, del discurso, este espíritu renacentista que abarcaba todo y al mismo tiempo conjugaba de una manera magistral en términos filosóficos, voy a tomar tres intérpretes rápidamente, como introducción a De Docta Ignorancia, que son Ernst Cassirer, en una obra muy conocida de Cassirer, que es Individuo Cosmos,
en la filosofía del Renacimiento, porque el primer capítulo de esta obra se lo dedica a Nicolás de Cusa. Vamos a hacer una breve referencia a un artículo de Francisco Rego, un teólogo que va a mostrar cómo la teología del Cusano bien puede ser entendida como una superación de la distinción entre teología racional y teología mística por el planteo de una teología natural. Ahí vamos a ver cómo es la influencia de la famosa teología negativa que se hereda desde el neoplatonismo y Dionisio de Areopagita. Y por último, Alexander Coiré, que todos conocemos o se conoce, es muy conocido por su obra del mundo cerrado al universo infinito, que también dedica parte de su primer capítulo a la filosofía de Nicolás de Cusa y distingue muy bien, en términos científicos de historia de la ciencia, cuáles son los aportes del pensamiento de Cusa en relación a la cosmología, tanto de su época como de cómo fue interpretado en los inicios de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII y su impacto en el tránsito de la concepción tolemaica geocéntrica a la concepción vigente hasta ahora, que es la concepción heliocéntrica copernicana. Bueno, efectivamente, como una valoración general de la filosofía del Cusano, hago referencia a un fragmento de este libro de Cassirer, Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento, que afirma que todo ensayo que aspire a concebir la filosofía del Renacimiento como una unidad sistemática debe partir de la filosofía de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa construye su sistema filosófico sobre un principio básico que se le revela como una nueva verdad fundamental principal, que no llega en forma mediata por conclusiones silogísticas, sino por una especie de repentina visión que se le impone con toda la fuerza de una intuición poderosa. Quizás una de las ideas eje también de toda esta exposición de la docta ignorancia tenga que ver con esta crítica radical que hace Nicolás de Cusa a las filosofías de la mediación, de la mediatización del discurso, de la filosofía como ese logos discursivo a través del cual se quiere llegar al conocimiento de la verdad. El cuestionamiento de Cusa va a utilizar diferentes recursos, pero en el corazón de su doctrina de la docta ignorancia está justamente que el acceso a la verdad e incluso los axiomas o las ideas clave de su sistema no se alcanzan mediante un proceso silogístico, sino al contrario, se alcanzan por una intuición poderosa. Esto que ha dicho en términos filosóficos, acá por Cassirer, en realidad vamos a ver que en los escritos teológicos apunta a la fe, como justamente aquel tipo de conocimiento que no requiere de manera imprescindible la lógica o el discurso, sino que requiere de un movimiento de la voluntad. Bueno, en este movimiento directo, inmediato de la intuición, se va a centrar gran parte del despliegue explicativo de la filosofía de Nicolás de Cusa. Esto ya, como para adelantar, es una de las ideas por las cuales uno puede considerar la originalidad del planteo de Cusa y su no eh, presentación como un antecedente inmediato, un antecedente reconocible de las filosofías de la Ilustración o de las filosofías del racionalismo. Al contrario, hay una especie de cuestionamiento a toda la vieja vía o la vieja escuela aristotélica tomista que asienta gran parte de su desarrollo en la lógica como un órgano, y habría en todo caso una reconstrucción del famoso hilo neoplatónico, o platónico si se quiere, por la cual se sustituye ese conocimiento discursivo por el acceso directo a las ideas o al mundo de lo inteligible. Entonces, vamos a tomar entonces esta idea que toma Cassirer en su libro o en su capítulo dedicado a Cusa como una de las formas de abordaje más emblemáticas de la filosofía del Cusano. En esta línea
de una caracterización general de la filosofía de Nicolás de Cusa, intento como desglosar ciertos aportes que uno puede considerar a partir del análisis de algunos intérpretes. Por ejemplo, en el caso de Francisco Rego es muy interesante cómo plantea el aporte del orden teológico o político o del derecho eclesiástico, que se da, por un lado, en esto que nosotros ya habíamos anunciado en la presentación biográfica o en el contexto epocal del cusano, que es el debate entre conciliaristas y papalistas. Nicolás de Cusa comienza con mucho fervor y con mucho interés la defensa de las posiciones conciliaristas, justamente decíamos a partir de esta concepción metafísica que hablaba de que se requiere un conocimiento de las relaciones, de las mediaciones, de lo finito, para poder entender en este conocimiento por comparación, que ya vamos a ver más adelante, cómo hay una conexión, una conectividad de todo, del todo, en la unidad. En la unidad se da la pluralidad y en la pluralidad se puede entender la unidad. Este sostén teórico que da, insisto, al conciliarismo en un primer momento, luego se va a trasladar, muchas veces se piensa que también tiene que ver con cuestiones de índole pragmática, a una defensa del papalismo, a una defensa de la autoridad del Papa. Tanto sea el conciliarismo como el papalismo están de alguna manera manifestando en el orden teológico-político ciertas tesis del orden filosófico-metafísico, donde la unidad y la pluralidad se dan al mismo momento en esta unidad. Lo vamos a ver después con las categorías de lo finito, lo indefinido, lo máximo. Y por otro lado, donde interviene con mucha más insistencia Francisco Rego, es la diferencia o el aporte, mejor dicho, que hace Nicolás de Cusa con la teología, lo que él considera la teología natural. Es decir, Nicolás de Cusa saltaría o superaría una dicotomía ya tradicional que viene a lo largo de toda la Edad Media entre una teología racional, de corte doctrinaria, de corte aristotélica o aristotélico-tomista, y una teología mística, la famosa teología negativa, que tiene también su fuente más que en el aristotelismo, en el neoplatonismo, en Dioniso Areopagita, en el mismo Meister Eckhart, autores o filósofos que reconoce eh, Nicolás de Cusa en sus escritos. Bueno, esta distinción entre teología racional y teología mística o negativa, dice Francisco Rego que puede ser superada por un nuevo tipo de teología de corte natural. La frase que para mí es significativa es la que ustedes tienen ahí. El recurso al que apela para resolver las dificultades teológicas que trae aparejado el advenimiento del nominalismo fue la adopción de un sistema teológico que supone la descalificación de la teología racional. ¿Bien? Eso es lo que hablábamos hace rato de la intuición que hablaba Cassirer y no de la discursividad. Y su sustitución por otra de carácter intuitivo, cuyo rasgo esencial es el saber del no saber, la famosa doctrina de ignorancia. En un segundo término, destacamos el aporte que yo llamo filosófico, que también podría ser llamado epistémico, y que considero que es uno, a título personal de lo que se viene poniendo, considero que es uno de los aportes más significativos a la hora de evaluar la importancia eh, de pensador de la transición, si se quiere, que constituye el sistema o el pensamiento cusano. Destaco dos cuestiones de este aporte filosófico, la matemática como medio de filosofar y el conocimiento como conjetura. Ya hemos visto en el desarrollo, en la breve explicación de su línea biográfica, que los escritos matemáticos se dan a lo largo de toda su producción teórica, y está dada no tan solo como un tipo de estudio específico, como solía darse en algunos pensadores
que se dedicaban específicamente a algún área del conocimiento y a partir de ahí elaboraban un material o elaboraban un conocimiento o reflexionaban en torno a la producción matemática en este caso, sino que la matemática atraviesa todo el pensamiento de la docta ignorancia, atraviesa toda la propuesta filosófica de Cusa, porque es el modo por el cual él trata de acceder a un nivel de reflexión o de filosofía o de pensamiento conceptual y especulativo, se podría decir. La matemática es lo que nos permite, de algún modo podríamos decir platónico, superar el mundo de la sensibilidad, superar el mundo de los sentidos y tener una explicación de corte racional, pero que no termina de ser discursiva, sino que nos permite un conocimiento por intuición. Ese tipo de conocimiento lo viene brindando históricamente la matemática. Sobre todo la matemática entendida como geometría, de allí que muchos de los ejemplos matemáticos que coloca Nicolás de Cusa en sus escritos filosóficos teológicos son del orden de la figura geométrica. ¿Por qué? Porque en la figura geométrica yo puedo observar no la imagen sensible, sino la idea, la intuición intelectual que está implicando, por ejemplo, la cuadratura del círculo, que es lo que me permite acceder a la idea de la perfección divina, por ejemplo, y de la limitación de la capacidad humana. Esto por un lado. Y por el otro, el aporte que a mí siempre me pareció central de Nicolás de Cusa a lo largo de la historia de la filosofía es la herencia socrática, porque en general se habla de sus posicionamientos antiaristotélicos, su cuestionamiento a la escolástica y la recuperación que hace de ciertos planteos neoplatónicos que después del siglo XII parecieran que estar ya avejentados y él rejuvenece muchos de los planteos de la filosofía neoplatónica, sino, insisto, que es una herencia socrática, la de la docta ignorancia, muy interesante como actualiza el planteo del eh, solo sé que no sé nada, pero no tan solo en la típica frase que se considera en la historia de la filosofía como el nacimiento de la filosofía como una actividad en la cultura o fundacional de la cultura, pensemos en la apología de Sócrates, escrita por Platón a la sazón, sino que hay una tradición en ese reconocimiento de la propia ignorancia, en el nocete ipsum, en el conocerse a sí mismo, o sea, en el interior de la propia humanidad, de nuestra propia, iba a decir conciencia, pero en realidad es como muy moderno hablar de conciencia, en nuestro propio interior es donde uno puede, al mismo tiempo de hacerse preguntas, encontrar una respuesta que tiene que ver con esa pregunta alrededor de qué puedo conocer. Y esa pregunta acerca del propio conocimiento, sí creo que es un signo del filosofar posterior. Ya lo había dicho anteriormente en otra pantalla, en otra diapositiva, que Cassirer destacaba del pensamiento de, de Cusa su interés por el modo de conocer, no tanto por las características de Dios, por ejemplo, sino por cómo llegamos nosotros a un conocimiento de Dios. Este interés del orden de la posibilidad de conocer, del orden del conocimiento, del episteme, es algo que todos sabemos que alcanza su madurez o su desarrollo pleno en la modernidad madura, en el siglo XVII y XVIII, y ya está instalado como una relectura, digo yo, de la herencia socrática eh, en el concepto de docta ignorancia y de conocimiento como conjetura. Perdón, acá está la frase y la tesis de Cassirer. La originalidad de su escrito, del escrito de docta ignorancia, estriba en que no inquiere tanto por la naturaleza de Dios como por la posibilidad de conocer. Eh, Creo yo, y por eso me detuve tanto en esta diapositiva, que el aporte filosófico de Cusa, que puede dar continuidad al
del pensamiento renacentista al pensamiento moderno se podría concentrar al menos en estas dos tesis. La matemática como un medio para la filosofía, para el pensamiento especulativo, y el conocimiento entendido como una conjetura. En tercer lugar, el aporte cosmológico. Acá hay todo un mundo alrededor de la cosmología o el universo cusano. Un mundo de escritos de Cusa y un mundo de interpretaciones alrededor de esto. Y de recepciones de Nicolás de Cusa a lo largo de los siglos. Como bien lo decía el profesor Lalo en sus clases, hay una impronta muy importante de crítica de Nicolás de Cusa al famoso sistema tolemaico, aristotélico, tomista. Venimos de varias clases muy interesantes sobre el mundo del Dante, que expresa con genialidad y con belleza ese mundo cerrado, esa tierra centro del universo, rodeada por esas esferas fijas, inmóviles, donde están incrustadas las estrellas, el mundo de los cuatro elementos. Bueno, toda esa cosmología geocéntrica, el modelo tolemaico aristotélico, es abiertamente cuestionada en los escritos de Nicolás de Cusa. Y otra vez, este planteo cosmológico o este desarrollo de la descripción del universo no se da solamente en escritos específicos, sino que al contrario, atraviesa el planteo filosófico del Cusano, mostrando cómo no podría hablarse de una teología, no podría hablarse de una filosofía, ni tampoco podría hablarse de una antropología si no hablamos de una cosmología. Al final, esto no lo vamos a desarrollar en esta clase, sino en la próxima, cuando desarrollemos el libro 2 de Doctrina de Ignorancia, que es el máximo contracto o universo. Al final decía, vamos a poder ver cómo el ser humano es un microcosmos y de algún modo hay una especie de isomorfismo o equipolencia entre las clásicas categorías de la metafísica que son Dios, el hombre y el mundo. Dios va a ser lo máximo absoluto, el mundo va a ser lo máximo contracto y Jesucristo, entendido como el hombre perfecto, va a ser a su vez lo máximo absoluto y contracto. Bueno, esta trilogía de Dios, hombre, mundo adquiere como mucha relevancia en el caso de Nicolás de Cusa, que este mundo es un nuevo mundo. Ahora bien, normalmente uno tiende, justamente por la perspectiva histórica que uno ha alcanzado, a considerar que Cusa está planteando el famoso universo abierto que después se van a desarrollar con teorías cosmológicas de la física nueva, digamos, de Copérnico, Galileo y bueno, ni hablar después de la física de Newton que termina como de abrochar todo este sistema heliocéntrico. Eh, Retomando un poco la propuesta de Coiré, es interesante pensar que Nicolás de Cusa fue el último gran filósofo, él dice, de la agonizante Edad Media, el que rechazó por primera vez la concepción cosmológica medieval. Pero ojo, acá Coiré es bastante claro, dice, a él se le atribuye frecuentemente el mérito o el crimen de haber afirmado la infinitud del universo. Creo que acá Coiré está haciendo referencia en este extracto que estoy haciendo yo, sobre todo a Giordano Bruno, que hace mucha referencia a Nicolás de Cusa como un antecedente inmediato de gran relevancia para poder hablar de los infinitos mundos. Vamos a ver en el detalle, cuando nos llegue la clase del libro 2, que estrictamente hablando no habla jamás de un infinito universo o universo abierto en el sentido de la infinitud, sino que vamos a ver cómo el universo es una contracción de Dios y en todo caso podemos hablar de lo indefinido, de lo finito, el famoso polígono de infinitos lados, que tiende o trata de expresar en su esencia
la esencia divina, la medida máxima o la totalidad. Esta dicotomía, mejor dicho, más que dicotomía, esta pluralidad en la unidad y esta unidad en la pluralidad, que va a ser el mismo Dios, forma parte de esta compleja propuesta de Nicolás de Cusa alrededor del universo. Como bien decía el profesor en clases anteriores, no hablamos de un pluriverso, hablamos de un universo, porque es una unidad de pluralidades. Sin entrar en más detalle, insisto o sintetizo que el gran aporte cosmológico tiene que ver con la crítica al modelo geocéntrico y una propuesta de apertura o de ruptura, podemos decir con más claridad, de ruptura de ese cosmos perfecto, cerrado, circular, esférico, que planteaba la vieja tradición aristotélica, tomista, tolemaica. Y por último, es lo que vamos a ver en el libro 3, el último aporte que considero relevante de la filosofía del Cusano es el aporte alrededor de su concepción filosófica del hombre, de la antropología del Cusano. Hay una visión del ser humano centrado en la humanidad de Dios, que es Jesucristo. Me voy a sentar sobre todo para desarrollar esto cuando expliquemos o hagamos un seguimiento lo más exhaustivamente posible del libro 3 de una cristología antropocéntrica. Esa es la tesis que utiliza Reinhardt en un estudio preliminar que hay en la edición de acerca de la doctrina de ignorancia, libro 3, que viene siendo la misma colección que dirige Jorge Macheta y la doctora D'Amico del Centro de Estudios Cusanos de la Universidad de Buenos Aires, pero en el libro 3 aparece un estudio introductorio de Klaus Reinhardt, que es del Centro de Estudios Cusanos de Europa, que se denomina justamente la cristología del Cusano. Quizá, digamos, la propuesta más importante o más relevante en nuestro caso de este artículo es que trata de mostrar, a diferencia de Francisco Rego, que habla de una teología natural, lo que trata de mostrar Reinhardt es que el aporte teológico, al menos del libro de Doctrina e Ignorancia, más que en la descripción de Dios como lo máximo absoluto, incluso la descripción que hace de la trilogía o de la Trinidad divina, como unidad, igualdad, bueno, cuando desarrolla, digamos, la Trinidad, el aporte quizás más interesante, según Reinhardt, tiene que ver con la cristología. Hasta el momento, la cristología había sido un ámbito de la teología que estaba directamente vinculado con el misterio de la Trinidad, perdón, con el misterio de la Trinidad. Y la cristología del Cusano, dice Reinhardt, está más ligada a la antropología, está como, no podemos decir deducida, pero sí expresada a través de una consideración central en el Cusano, que es el ser humano. El ser humano, que es quizás el problema central del planteo epistémico de la doctrina de ignorancia, porque quien es ignorantemente consciente es el ser humano. Ahora, ese ser humano adquiere un rasgo de perfección, adquiere una dimensión absoluta, divina, dentro de esta lógica lo vamos a decir matemáticamente, del polígono infinito y del círculo. Bueno, ese tránsito casi imposible de ese polígono de lados infinitos o de ángulos infinitos a ese círculo que es la perfección divina, se da efectivamente en la persona del Hijo, en la persona de Jesucristo. Entonces, Jesús, más que aparecer como una tercera persona de la Trinidad Divina, la Santísima Trinidad, en muchos párrafos aparece planteado como, como el hombre perfecto. De ahí que extraigo un breve párrafo de este interesante estudio de Reinhardt. Se puede hablar de una cristología antropocéntrica. La antropología se va a desenvolver en el marco de la cristología. El Cusano trabaja la cristología hasta un determinado grado
en una perspectiva antropológica. Eh, no es menor que podamos ver esto en plena etapa del Renacimiento, no es menor que podamos observar o interpretar, mejor dicho, la filosofía del Cusano en términos de una cristología antropocéntrica o de un ser humano como centro del universo, centro de la totalidad, siempre pensando en la persona de Cristo, porque estamos justamente en la época del humanismo. Hay una beta humanista en Nicolás de Cusa, desde esta perspectiva teológica, si se quiere, que de alguna manera vincula al Cusano con el movimiento clásico más conocido del humanismo, que tiende a ser un movimiento alejado del clero, alejado de las reflexiones eclesiásticas y en algún punto opuesto a las viejas tradiciones eclesiásticas que de alguna manera denostaban lo humano para poder, y que había que superar lo humano para poder llegar a lo divino. Bueno, eh, así como los humanistas endiosaban al hombre para decir que era un co-creador y que de alguna manera en el hombre se manifestaba algo de lo divino a través del arte, a través de la cultura, creo que de algún modo también se siente contagiado de este espíritu Nicolás de Cusa cuando desde su interpretación del máximo contracto y absoluto coloca a Jesucristo como el hombre perfecto y obviamente como el modelo a seguir. Bueno, después de esta eh, larga introducción, en realidad, todo lo que vinimos viendo hasta ahora no es nada más que un preludio al desarrollo del libro de Docta Ignorancia del año 1440. Ya lo dijimos antes, pero lo repetimos. El esquema que vamos a tomar en la exposición de nuestras clases es básicamente el esquema de los tres libros en los que se organiza la obra. El primer libro, que es el que vamos a exponer en la clase de hoy, en lo que sigue, es sobre lo máximo absoluto y hace referencia a Dios. El segundo libro habla sobre lo máximo contracto y hace referencia al universo, que es una explicación, digamos, de Dios. Y el tercer libro es sobre lo máximo absoluto y contracto, que es Jesucristo. Eh, es muy interesante, lo digo acá porque no sé si hoy no va a haber tiempo en esto, por lo menos en esta grabación, lo vamos a desarrollar si hay tiempo en la segunda clase. Es muy interesante como esta división tripartita es una especie de Hegel avant la lettre, ¿no? Es quizás forzado en mi caso por mis años de lectura de Hegel, pero esta idea de que hay un primer movimiento o un primer momento, que es la exposición de Dios como lo absoluto, lo divino, permite mostrar un segundo momento que es ese mismo Dios, pero en términos de contracción, complicatio, que es el universo, y la vinculación entre ambas, entre lo absoluto y lo contracto, va a dar eh, la idea de la cristología que decíamos recién con Rego y con Reinhardt, como absoluto y contracto. Una de los modos quizás en que se puede explicar o se puede interpretar esta estos tres momentos, estos tres libros en su desarrollo particular, pero además en la relación entre ellos, es la categoría de conocimiento como comparación. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ya me interesaba ponerlo acá. Es una de las primeras descripciones que hace en realidad en el primer libro, pero vale, creo yo, para toda la obra. El conocimiento es entendido como una comparación de cosas o elementos. Vamos de lo que no conocemos a lo que conocemos, o medimos lo que conocemos por lo que no conocemos. De hecho, es un poco la explicación así rápida y concisa de la doble ignorancia.
pero creo que justamente con lo primero que conocemos que es Dios, por comparación podemos conocer lo que es el universo, y en la comparación de Dios y el universo podemos dar cuenta de la presencia del hombre Dios, que es Jesucristo, y vamos a ver cómo en ese cosmos se puede mostrar el microcosmos que es el ser humano. A partir de ahora lo que vamos a ir haciendo es tratando de desarrollar capítulo por capítulo, pero de una manera, digamos, a campo traviesa, sobre todo para que podamos ver la continuidad de los temas, el hilo conductor que va llevando adelante la doctrina de ignorancia. En todo caso, esto puede servir de guía para un estudio más profundo, pero del mismo modo que el profesor Lalo en clases teóricas viene haciendo una caracterización general y deteniéndose en algunos textos del filósofo, mi intención es que nos acotemos al texto de Doctrina e Ignorancia, al menos en los títulos y en las ideas centrales de cada capítulo, y a partir de ahí vamos desarrollando algunas de esas ideas ya explicadas por el profesor en las otras clases, o detenernos en alguna que en esta clase me parezca como relevante para seguir el libro de la clase. En el libro 1, lo primero que nosotros vamos a tener, como bien decía Casire, es una investigación sobre la naturaleza del conocimiento. Entonces, lo primero que él dice, Nicolás de Cusa, en el capítulo 1, es que todos los que investigan juzgan proporcionalmente lo incierto en la comparación con un presupuesto cierto. Eh, esto es quizás, no quiero, no quiero eh, mezclar las cosas, pero esto quizá puede llegar a funcionar como una especie de axioma a la usanza espinociana. Así como nosotros cuando leemos la ética eh, de More geométrico, que trata de establecer ciertos axiomas de los cuales se van deduciendo eh, algunos teoremas, pues, y después hay escolios y corolarios, podríamos decir que este primer capítulo y sobre todo esta frase que acabo de leer puede funcionar como una idea fuerza, sin decir axiomas muy impreciso o es muy fuerte. Podemos sí decir que esta idea es una idea clave, una idea fuerza, un hilo conductor a lo largo de toda la obra y de alguna manera expresa la noción de doctrina de ignorancia. Conocer es juzgar proporcionalmente lo incierto comparando con un presupuesto cierto. Pasar de algo que no sé a algo que sé comparando tal cosa. Esto es central para poder entender que todo conocimiento es conjetural, que no tenemos un conocimiento acabado y que el conocimiento absoluto es el gran presupuesto cierto que uno necesita para poder conocer en el mundo de lo finito, en el mundo de lo sensible, en el ámbito de lo humano. Y allí que en el capítulo 2 sea preciso definir ese presupuesto cierto, absoluto, que va a llamar máximo. Máximo es aquello que nada mayor puede darse. Máximo es aquello que nada mayor puede darse. A lo largo de todas estas exposiciones, porque nos estamos acotando a la doctrina de ignorancia, pero a lo largo también de los sermones y de otros libros importantes de Nicolás de Cusa, esta idea que Dios es mayor, que lo cual no puede pensarse nada, esta podríamos llamar demostración ontológica de Dios, es una de las características de este rasgo intuitivo que hablábamos anteriormente. No hay una deducción de la existencia de Dios. Dios se me presenta como un rayo, Dios se me presenta como aquello mayor que lo cual nada puedo pensar, nada puede ser, nada puede existir. Es necesario y en su necesidad existe. De ahí que, insisto o releo, máximo es aquello que nada mayor puede darse. Y de ahí viene, es uno y por lo tanto es todo. Fíjense qué interesante cómo al mismo tiempo, casi de un golpe y con una frase muy contundente, es decir, utilizando obviamente lo que es el lenguaje discursivo, pero afirmando con contundencia filosófica la presencia de lo absoluto, afirma que
Lo máximo es aquello que es necesario, porque nada mayor que eso puede darse, y al mismo tiempo es uno y es todo. Vamos a discutir, o mejor dicho, vamos a plantear, no sé si llegaremos a discutir, queda como planteado para una discusión en otros momentos, o para que quede para la reflexión personal de cada uno, cómo esta idea del uno todo eh, está de algún modo poniendo en tela de juicio, lo digo ya, la noción de trascendencia. Eh, de entrada estamos planteando una unidad que es una totalidad. Y en este sentido eh, hay una especie de coqueteo, si se quiere, de Nicolás de Cusa con posiciones heréticas, porque sabemos que desde el comienzo del cristianismo o desde esa era patrística en la cual los primeros cristianos utilizaron las herramientas de la filosofía griega para poder poner en conceptos el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, hay una idea central que es la idea de creación y una idea de trascendencia, que no existía en la cosmovisión clásica griega. Esta idea de trascendencia es el signo de la filosofía cristiana y acá, en la docta ignorancia, eh, este filósofo en algún punto está jugando con esta cuestión griega de que hay un uno y un todo, en Caipán, como decían los filósofos griegos. Este uno todo, dice, puede ser Dios absoluto, pero también es el mundo contracto. Y en definitiva, lo máximo contracto y absoluto se da en Jesús. Lo que decíamos de las tres partes, tres libros de la doctrina ignorancia. Fíjense entonces cómo de entrada está planteando lo máximo como una unidad. Y donde el concepto de trascendencia que yo les decía, que es una cara, digamos, herencia de la filosofía cristiana, estaría siendo puesta en duda. No por nada, digamos, al momento de publicarse de Doctrina e Ignorancia, Juan de Benck escribe y publica, adopta en literatura el libro cuestionando, juzgando impropio el concepto de doctrina e ignorancia para la ortodoxia cristiana y también poniendo en tela de juicio como un pensamiento herético la idea de que haya un Dios uno y todo que pueda de algún modo ser identificado con el universo y con la persona de Jesús. Y en el tercer capítulo, el intelecto finito no puede entender con precisión, fíjense cómo ya en los tres primeros capítulos hay tres caracterizaciones de la doctrina de ignorancia, no puede entender con precisión la verdad de las cosas por medio de la semejanza. El entendimiento se dirige a la verdad como el polígono al círculo. La actividad de las cosas es inalcanzable. Les decía, cómo en los primeros tres capítulos ya podemos detectar, en esta esquematización que estoy haciendo yo, cómo hay tres caracterizaciones del conocimiento de la ignorancia consciente o del conocimiento como docta ignorancia. En primer lugar, que el conocimiento es un conocimiento por comparación, nunca es un conocimiento por la totalidad. En segundo, hay totalidad y esa totalidad no es solo Dios, sino también es el mundo. Y en tercer lugar, el conocimiento del mundo no puede darse en completud, en completitud, porque el entendimiento humano, en esta ignorancia, se va dirigiendo a la verdad indefinidamente, como el polígono intenta en la multiplicación de sus lados o de sus ángulos acercarse a la figura del círculo. Otra vez, el recurso a la geometría como un modo de filosofar. La actividad de las cosas es inalcanzable. Díganme si con esto no estamos frente a un pensador de una altura metafísica incontrastable y al mismo tiempo de un desarrollo bastante novedoso para el espíritu de su época. En los siguientes tres capítulos hay caracterizaciones de lo máximo. Si bien, como yo decía, en los primeros tres yo lo puedo interpretar como una caracterización del conocimiento humano como la ignorancia, eso va de la mano de la descripción de Dios. Acá Dios va a ser descrito en estos tres capítulos con tres rasgos. Primero,
o capítulo cuarto, mejor dicho. Lo máximo coincide con lo mismo, con lo mínimo, perdón. Lo máximo y lo mínimo son vocablos trascendentes de significación absoluta, de modo que por sobre toda contracción a la cantidad de un cuerpo o de una fuerza, abracen todo en su simplicidad absoluta. Lo máximo contracto es lo máximo en términos de lo más pequeño, lo máximo, lo más grande y lo más pequeño. El hecho de que sean significaciones absolutas no tiene que ver, a pesar de que lo dice acá, estas son las trampas del lenguaje cusano, máximo y mínimo son vocablos trascendentes de significación absoluta, tienen sentido en sí mismos. Sin embargo, máximo y mínimo terminan siendo lo mismo, porque lo que está queriendo, creo yo, decir acá, con la coincidencia oppositorum, con esta coincidencia que hay entre opuestos como máximo y mínimo, es que en la multiplicidad de los cuerpos está la totalidad a la que pertenece esa multiplicidad. En cada ente finito, por decirlo, no sé, en términos tomistas, está la esencia absoluta. No hay nada en el universo, por más mínimo que sea, en lo que Dios no se encuentre presente. Realmente es de una complejidad cercana a la mística, como hemos visto bastante bien con las explicaciones y las clases que dio el profesor Lalo, pero puesto no en términos místicos, sino puesto en términos discursivos y al mismo tiempo intuitivos, con recursos de la matemática. Máximo y mínimo son en general recursos de la matemática y están puestos acá con una honda significación metafísica. Por eso el capítulo 5 es interesante como describe lo máximo, no ya en términos de proporcionalidad geométrica, sino en términos epistémicos. Lo máximo es inteligible incomprensiblemente y es nombrable innombrablemente. Me gustó muchísimo esta expresión. Yo estoy haciendo una paráfrasis acá en estos cuadros, en estas diapositivas. Cuando hago una copia exacta lo pongo entre paréntesis, porque esta idea de estas paradojas o estas contradicciones de la lengua, inteligible incomprensiblemente, nombrable innombrablemente, hablan justamente de la profundidad de lo que está queriendo decir. Es inteligible porque se puede tener un acceso a través del entendimiento por comparación, en tendencia a aquello que es incomprensible porque no puede ser abarcado. Es nombrable porque es lo innombrable innombrablemente, porque es la totalidad que no puede ser justamente recorrida de manera absoluta. Vamos a ver uno de los capítulos que habla justamente de los nombres de Dios. Y va a decir que Dios no puede ser nombrado porque nombrar significa acotar algo y Dios no puede ser acotado. Y sin embargo, Dios es el nombre, Dios es la medida a partir de la cual todo lo demás puede ser nombrado. Y en el siguiente capítulo, lo máximo es absoluta necesidad, porque lo finito tiene comienzo y fin, y es preciso que lo máximo sea principio y fin de todos los finitos. Así como el profesor Lalo siempre dice, no habría Spinoza sin Nicolás de Cusa, o no habría Hegel sin Nicolás de Cusa, no habría Descartes sin Nicolás de Cusa, o sin Meister Eckhart o sin Dionisio Areopagita. Creo que acá corresponde con absoluta necesidad, valga la redundancia, eh, la idea esta de que lo que tiene jerarquía ontológica, lo que se plantea como lo más real, es lo infinito, es lo absoluto. En este caso, en términos del Cusano, es lo máximo. Para que pueda existir lo finito, para que pueda existir lo acotado, para que pueda existir lo dependiente, lo contingente, lo que tiene un comienzo y tiene un fin, es preciso que exista lo permanente, la medida absoluta, lo infinito. Es el modo en el cual Spinoza plantea su filosofía, es el modo por el cual Hegel plantea su filosofía, obviamente en contextos epocales muy distintos y con planteos e intereses, podríamos decir, diversos o diferentes a los que está acá planteando Nicolás de Cusa. Pero el concepto filosófico es sumamente coincidente. Lo máximo es la medida de todo.
Por eso es absolutamente necesario. Y cuando yo tengo un conocimiento, cuando yo tengo la ontología de lo derivado, la ontología de lo finito, aquello que en términos griegos es lo corruptible, no es porque está en un mundo separado o porque haya un hiato entre lo corruptible y lo inteligible, entre lo necesario y lo contingente y lo necesario, sino porque lo contingente depende de lo necesario, lo finito depende de lo infinito. Es preciso que lo máximo sea principio y fin de todos los finitos. Saltamos acá a los capítulos 11 y 12, donde hay una alusión explícita al conocimiento matemático y cuál es la intención de Nicolás de Cusa cuando utiliza los ejemplos de la matemática. La matemática ayuda en la comprensión de la diversidad divina. Y ahí cito en la página 69 de la edición que nosotros tenemos de Biblos, de Doctrina e Ignorancia, dado que para lo divino se nos manifiesta todavía otra vía de acceso, sino a través de los símbolos, de ahí que entonces podemos utilizar con mucha más conveniencia los signos matemáticos a causa de su incorruptible certeza. Fíjense cómo veníamos del planteo del conocimiento como una conjetura, porque todo conocimiento del entendimiento, todo conocimiento es por comparación, por proporcionalidad. Ahora, esa proporcionalidad se puede ver justamente, se puede intuir, se puede captar intuitivamente en la matemática. De ahí lo de la incorruptible certeza. No es necesario la lógica aristotélica como un órgano, como un silogismo, sino que para el acceso a lo divino, para la comprensión de lo divino, para la manifestación de lo divino, la vía de acceso privilegiada no va a ser la contemplación mística, sino el conocimiento matemático. Acá también es donde para mí adquiere mucha relevancia el planteo de Rego de decir, no tenemos claramente una teología racional con silogismos aristotélicos, tomistas, tampoco tenemos una teología eh, meramente mística o del silencio o de la negación, sino que tenemos una teología natural que está utilizando la luz natural de la razón en términos matemáticos. Acabo de hacer con esta última expresión un tour, un forzamiento, un tour de force medio ilustrado, pero valga la referencia. El capítulo 12 también habla de la matemática, se titula Cómo se ha de usar los signos matemáticos para este propósito, que es la teología, la explicación de lo máximo. Hay que ir más allá del conocimiento por simple comparación, de lo que decía anteriormente, para conocer lo máximo como tal. La profesora D'Amico, en sus comentarios a este capítulo, hace referencia a intérpretes que plantean que en Cusa se pueden deducir, se pueden entrever al menos tres tipos de matemáticas o usos de la matemática. Una matemática exacta, que es de las relaciones finitas y proporciones. La matemática, pongámosle por caso, heredada de los griegos. La matemática que ya además se empieza a desarrollar en este siglo XV, tan rico en reformulaciones de la filosofía griega. La matemática especulativa es la infinitud geometrizada. Es lo que yo intento frecuentemente mostrar, el uso de las figuras geométricas, no tanto para la demostración de un teorema o para la ejemplificación de un algoritmo, sino para la racionalización intuitiva, para la intuición intelectual, en este caso de la infinitud. Vamos a ver más adelante dos ejemplos clarísimos de la infinitud especulativa a través de la geometría, que es la cuadratura del círculo y la línea infinita. Y por último, la matemática mística. Hay un uso de la matemática mística, es decir, nosotros tenemos una también larga tradición desde los pitagóricos que utilizan justamente las proporciones matemáticas para poder hablar de una esencia del mundo, pero que en el caso cusano
según la profesora D'Amico, el uso del místico de la matemática tiene que ver para mostrar otra vez la cuestión de lo infinito simple, pero ya totalmente desvinculado de las figuras. Esto también lo vamos a ver posteriormente en el uso que hace de la matemática Spinoza. En el caso de Spinoza, no vamos a entrar en tema, pero es mucho más complejo porque recordemos que a esta altura del partido, siglo XVII, las matemáticas se han desarrollado no tan solo en términos del cálculus antiguo, recuerden que cálculo venía del uso de piedritas de cálculo, es decir, la matemática estaba asociada de manera casi hegemónica, podríamos decir, con la geometría. Y por lo tanto los números estaban asociados a posiciones en el espacio, el 1, el triángulo, el 3 y así sucesivamente. O sea, ahora en el siglo XVII, haciendo un excursus, el desarrollo de los algoritmos que van a adquirir mucha preponderancia y ya casi un despliegue autónomo por el cálculo infinitesimal, pero ya hay una serie de desarrollos de la aritmetización. Descartes, por ejemplo, con sus coordenadas y con el planteo aritmetizante del espacio, va a permitir justamente un nuevo cálculo y va a dar lugar a un despliegue inusitado de las matemáticas. Esto, en el siglo XV, aún no está desplegado, pero a lo que voy es que la matemática anterior estaba todavía atrapado a la imagen de la geometría. La matemática mística está apuntando a aquello que está mentando la imagen y que por lo tanto está más allá de la imagen. Por eso la profesora D'Amico lo centra en la relación de lo infinito, simple, totalmente desvinculado de las figuras. Pensémoslo una vez que lleguemos a los ejemplos de las figuras, que cuando uno habla de la cuadratura del círculo, no está hablando en realidad de esas líneas y esas figuras, sino está hablando de las ideas que representan esas líneas y esas figuras. Es decir, el infinito ya no está dibujado, el infinito ya no está geometrizado. El infinito está totalmente desvinculado de esas figuras para entrar en un ámbito de lo innombrable, de lo místico. Bueno, esos tres niveles de matemáticas son los que la profesora D'Amico, junto con otros intérpretes, consideran que deben tenerse en cuenta en estos parágrafos, en estos capítulos donde Nicolás de Cusa habla de cómo usar los signos matemáticos. Y aquí llega en el capítulo 13 lo que yo al menos considero el corazón de Deducta Ignorancia. Incluso me animo a decir que es el corazón de los tres libros de la obra de Deducta Ignorancia, acerca de la pasibilidad de la línea máxima e infinita. Si hubiera línea infinita, sería recta, triángulo, círculo y esfera. ¿Por qué digo yo que para mí es el corazón? Primero por el modo de exposición. Si bien yo acá hice una paráfrasis, ya ahora vamos a pasar a la cita completa. Esta presentación, una vez que ha hecho en los primeros capítulos una descripción del conocimiento humano, después siguió una descripción de lo máximo absoluto, después pasó a una explicación de para qué sirve la matemática o cómo debe usarse la matemática, en este capítulo 13 es como que se pone en juego todo eso. Entonces va a hablar de cómo nosotros podemos llegar a conocer en una especie de conocimiento contingente, nuestro entendimiento conscientemente ignorante, sabiendo que no vamos a tener la verdad absoluta, no vamos a acceder absolutamente a Dios, utilizando las formas geométricas, explicar lo máximo. Y esa idea está dada en la línea infinita. Googleando encontré justamente esta idea del máximo como una línea infinita, que consiste justamente en este movimiento que ustedes ven ahí en el GIF, que es un círculo que a medida que yo voy ampliando el diámetro de ese círculo para convertirlo en un círculo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que, siguiendo la definición cusana, llegamos al máximo, más allá del cual no puede haber un círculo mayor. Eso es la recta infinita, la línea infinita, que es una recta, pero sería un círculo, sería una esfera, sería un triángulo, porque también este mismo ejemplo se puede dar con un triángulo de lados infinitos. Vamos a ver que a partir de acá,
Cusa va a empezar una serie de disquisiciones de carácter, diría yo, ya especulativo, para poder explicar esta paradoja, entre comillas, que plantea la imagen, que plantea la geometría, la figura, cuando se introduce el concepto de infinito en su campo. Y aquí está la cita que me resultaba casi imposible, que es ineludible, me resultaba imposible no ponerla. Lo primero, que la línea infinita sea recta, se manifiesta así. El diámetro del círculo es una línea recta y la circunferencia es una línea curva mayor que el diámetro. Así pues, si la línea curva tiene menos curvidad cuando la circunferencia sea el mayor círculo, la circunferencia del círculo máximo, mayor que la cual no puede haber otra, es mínimamente curva, por lo cual es máximamente recta. Coincide, por tanto, el máximo con el mínimo, de tal modo que, a la vista, parece ser necesario que la línea máxima sea máximamente recta y mínimamente curva. Creo que todo el recorrido que intenté hacer desde el capítulo 1 hasta acá es una especie de preparación para poder entender esta frase. Acá se ve con claridad, en primer lugar, este uso de la matemática, no sé si en primer lugar, pero se ve por lo menos este uso de la matemática, que no es ya una matemática de lo finito o una matemática de lo geométrico, sino una matemática de lo especulativo, porque ya no estamos hablando de una imagen que yo pueda captar con mis sentidos ni con mi entendimiento, sino que es una imagen mental. El círculo máximo tiene una línea curva mayor que el diámetro. Entonces, cuando yo hablo del círculo infinito, lo máximo y lo mínimo coinciden, coincidencia opositorum, porque la línea máxima es máximamente recta, es lo más recto que pueda haber, y es mínimamente curva. Es la curvatura mínima que yo puedo tener para hacer curva y es la recta máxima que yo puedo tener, que coinciden en esta imagen imposible que es la de un círculo infinito. Insisto, es una imagen imposible para la geometría en términos sensibles, pero es intuible para el conocimiento humano, aún sabiendo que no estamos en condiciones de comprenderla completamente. No es ni nada más ni nada menos que Dios. En realidad el modo en que lo escribe Cusa, que no tenía GIF en su época, es este. En el modo en que lo dibuja, quiero decir. Ahí tenemos la imagen del círculo, que uno podría completar utilizando la imaginación, que va cada vez ampliando su diámetro, y podríamos decir también su circunferencia, es decir, el círculo se va haciendo cada vez más grande, más gordo, más gordo, más gordo, hasta llegar a un momento que ese diámetro se transforma como en una mínima curvatura que es la maximidad de la línea. Y la frase de Cusa es, digo pues que si hubiera una línea infinita sería recta, pero sería triángulo, sería círculo y sería esfera. Y del mismo modo, si hubiera una esfera infinita, sería triángulo, círculo y línea. Y lo mismo puede decirse del triángulo infinito y del círculo infinito. Todo es en todo. La verdad que es genial. La centralidad que el cusano da a estos problemas que ya eran conocidos. Esto que está planteando Nicolás de Cusa no es algo, no es un descubrimiento matemático. Todos estos planteos estaban insertos en la cosmovisión griega, estaban insertos hasta incluso en algunos teoremas egipcios, el número pi, y obviamente lo que sirve como un salvoconducto hasta el siglo XV de esos primeros estudios geométricos es la geometría euclidiana, es el famoso tratado de Euclides
que permite ordenar todo ese conocimiento en un sistema deductivo. Ahora, ¿qué pasa? Ese sistema deductivo de la geometría euclídea es un sistema que justamente está encorsetado en la lógica aristotélica tomista, en la lógica de la deducción, y ha perdido todo ese sentido intuitivo, intelectual, del que gozaba en su primer momento y que, por otro lado, el propio Platón y el propio neoplatonismo habían recuperado en sus escuelas y en sus filosofías. El Renacimiento es un precioso tiempo, es un interesante momento histórico en el cual el resurgimiento de los clásicos griegos tiene que ver también con un resurgimiento de estas intuiciones y de estos tópicos de las filosofías pitagóricas y neoplatónicas. En este sentido, es interesante cómo la filosofía del Cusano coloca todos estos grandes temas de la matemática filosófica en el corazón de un planteo teológico y de un planteo cosmológico. Esto quizás es lo que se plantea como una gran novedad en relación a la tradición heredada y creo yo también se plantea como un desafío, como una especie de agenda, como una especie de horizonte que abre Nicolás de Cusa a los siglos posteriores. Porque estos planteos y estos dibujos y estas figuras geométricas van a seguir en un Descartes, van a seguir en la ética demostrada en el orden geométrico y por supuesto van a seguir en los estudios hegelianos en el siglo ya entrado el siglo XIX, cuando Hegel trate de explicar su concepto de infinito verdadero. A partir de aquí, saltamos al capítulo 17, fue una decisión didáctica, pedagógica que tomé, saltear algunos capítulos que son muy importantes porque están hablando de la trilogía, de la Trinidad de Dios, pero bueno, a los fines de acotar la clase y a los fines sobre todo de tener una línea, un hilo conductor, saltamos al capítulo 17 que titula Nicolás de Cusa como Profundísimas doctrinas que emanan de lo mismo. Una vez que llegamos al clímax, creo yo, de la explicación geométrica de lo máximo y la concordancia con lo mínimo, de lo máximo absoluto y lo mínimo, eh, empieza a ser como corolarios de esta exposición, de esta tesis, mejor dicho, de la concordancia de opuestos, en términos geométricos, digo. La línea finita es divisible. La línea infinita no es divisible, porque no tiene partes. Por lo cual, la razón de la línea finita es la línea infinita. Lo absolutamente máximo es la razón de todas las cosas. La razón es la medida y es infinita. Fíjense cómo en esta secuencia, digamos, no quiero decir razonamiento porque la verdad que la deducción no es exactamente ni silogística ni deductiva, sino más bien es una especie de consecuencias de una intuición intelectual, eh, como esta coincidencia opositorum de lo máximo y lo mínimo, como la línea infinita que contiene, y ahí viene la palabra mágica, la palabra clave de Nicolás de Cusa, la contracción, que contiene a las figuras finitas, que contiene a la línea finita, hace que uno pueda releer esta noción clásica de que en el mundo de la corrupción, en el mundo del movimiento, de la generación de la corrupción, ese mundo del viejo mundo sublunar de Aristóteles, donde todo termina y todo comienza, en realidad está contenido por ese mundo quintesencial, digamos, del infinito, pero también geométricamente. Si yo puedo concebir, si pudiera, digamos, en la intuición intelectual esa línea infinita que contiene a toda la divisibilidad de lo finito, puedo decir que la línea infinita, lo absolutamente máximo, es la medida de todas las cosas. Y la forma en que Nicolás de Cusa habla de esta medida es la razón. La razón es la medida y es infinita. Fíjense cómo en una expresión casi tomista, Nicolás de Cusa está diciendo cosas absolutamente nuevas o salidas del corset
de la escolástica tradicional, de la escolástica de la vía vieja, como decíamos, la vía antigua. Cito a Cusa en la página 87 de esta edición de Biblos. De estas cosas puede ciertamente ayudarse el intelecto y en la semejanza de la línea infinita avanzar muchísimo. Fíjense esta idea de la semejanza de la línea infinita. Las matemáticas en algunos pasajes para el cusano es un modo de analogar, es un modo de semejanza. Sobre todo el intelecto puede avanzar hacia lo máximo en cuanto tal en la sagrada ignorancia, pues aquí claramente hemos visto cómo encontramos a Dios dejando de lado la participación de los entes, pues todos los entes participan de la unidad. Acá al mismo tiempo que estamos superando las deducciones, en el capítulo 18 tenemos otra consecuencia, podríamos decir, de este desarrollo geométrico de lo divino, de lo máximo absoluto. El título del capítulo es cómo a partir de lo mismo, es decir, a partir de lo que se viene desarrollando, somos conducidos a la intelección de la participación de la entidad. Decía anteriormente que esta idea de participación es una idea que podríamos heredarla o podríamos traerla de la participación de la metexis platónica, por la cual las cosas del mundo sensible de algún modo están participando de las ideas. Sabemos que hay una serie de estudios y múltiples interpretaciones alrededor de esta participación platónica. Acá hay una reformulación de la participación. Recordemos que acá estamos atravesados por el neoplatonismo, en la cual las líneas finitas, las entidades finitas están contenidas por la línea infinita, por el máximo absoluto, por Dios. Por eso, en la explicación matemática dice como sigue. En la medida en que lo curvo es menos curvo, en que la curva se va convirtiendo en mínima, como es la circunferencia del círculo mayor, en tanto más participa en la rectitud. A medida que se va agrandando, recuerden la imagen, se va agrandando el círculo, se va volviendo menos curva la curva, va participando más de la rectitud. Es sumamente interesante cómo hay un salto cualitativo en la explicación de la participación que deja de ser discursiva, deja de ser deductiva y deja de ser intuitiva en términos místicos. Acá no hay ningún misterio alrededor de la participación, no hay una metáfora alrededor de la participación, no hay una explicación literaria o un ejemplo o una analogía, como podríamos llamar antes. Bueno, las cosas participan, las cosas sensibles participan de la idea como su sombra, la vieja doctrina de la caverna platónica. Acá hay una explicación geométrica, intelectual, donde va mostrando que de la misma forma en que la curva va siendo cada vez menos cerrada, diríamos en criollo, la curva va siendo cada vez más abierta, participa más de la rectitud. Entonces, ante la minimización de la curva, hay una maximización hacia la rectitud. Ello no porque recoja una parte, puesto que la rectitud infinita no es divisible en partes, no es que participa en términos de que la rectitud le otorgue algún grado de entidad a la curvatura, sino porque hay un acercamiento, lo vamos a decir después en el siglo XVII, asintótico a esa recta infinita. Entonces, ello no porque recoge una parte, puesto que la rectitud infinita no es divisible en partes, sino que cuanto mayor es la línea recta infinita, cuanto mayor es la línea recta finita, tanto más parece participar de la infinitud de la línea máxima infinita. Estos son los distintos usos matemáticos, geométricos, de la línea infinita que en el fondo están sosteniendo el argumento metafísico de la ontología de la finitud basada en Dios como máximo absoluto. Ya lo había dicho alguno de los compañeros y el profesor Lalo lo desarrolló en clase. Estas ideas acerca de lo infinito van a ser después expulgadas, van a ser como más precisamente desarrolladas y ubicadas, por supuesto, en un cálculo con la noción de límite.
acá lo que estamos diciendo justamente tiene que ver con la noción de límite. Hay un acercamiento a sin llegar a. Esa es la noción de límite que después va a ser utilizada como una fórmula, digamos, en un algoritmo. Pero la idea de participación tiene este sentido que es novedoso frente a la tradición neoplatónica. Saltamos al capítulo 24 porque creo que acá ya hay un cambio de tema. Desde el capítulo anterior hasta el 23 sigue habiendo como corolarios matemáticos teológicos alrededor de lo máximo absoluto, pero acá se planta Nicolás de Cusa con la cuestión de los nombres y con la cuestión de la teología afirmativa. Es muy interesante porque el capítulo siguiente ya va a hablar de la teología negativa y de su deuda, digamos, para con una eh, vieja tradición e influyente tradición de la teología apofática. Pero mientras tanto, antes de llegar a eso, es muy interesante cómo se retoma el tema del nombre, que si bien en principio está separado de la línea argumental matemática, vamos a ver que en algún punto es prácticamente lo mismo. Como máximo, no le corresponde a Dios ningún nombre. Ya hemos tratado de mostrar, dice Cusa, del Cusano, dice que hemos tratado de mostrar cómo Dios puede ser comprendido incomprensiblemente a través de esta matemática del infinito, hasta geometría del infinito. En el caso del nombre de Dios no es algo menor, porque eso que nosotros llamamos con la expresión Dios, en realidad, estricto sensu, no le corresponde ningún nombre, pues los nombres se imponen a partir de una particularidad de la razón. Cuando yo nombro los entes finitos, lo que estoy haciendo es acotándolos, otorgándoles una particularidad a través de la razón, por medio de la cual se establece una distinción entre uno y otro. Claramente el nombre delimita, designa, acota. La entidad es aquello que yo puedo de alguna manera definir. Esta nominación implica justamente que lo máximo absoluto, esta lógica de la nominación, por decirlo de algún modo, implica que lo máximo absoluto es innominable. Pero, donde todo es uno, ningún nombre propio puede haber. Acá es donde el Cusano está manifestando eh, lo problemático y lo rico, en realidad, de este planteo de lo innombrable. Lo innombrable no es innombrable porque solo quede el silencio, sino porque donde todas las cosas son uno, ningún nombre propio puede darse. No hay un nombre propio que no se pueda dar sino en el nombre de Dios. El verdadero nombre es lo máximo mismo y solo se llega intelectualmente. Todo lo que se diga de Dios en la teología afirmativa se dice en relación con las criaturas, no por sí mismo, pues es la medida. Es interesante cómo hay no un rechazo de la teología afirmativa, sino más bien una especie de explicación o justificación de la teología afirmativa como una especie de, lo digo yo, mal necesario, porque solamente se puede hablar de Dios en relación no con lo que no es Dios, que eso diría la teología negativa, sino con lo finito, con la creación, con lo acotado, porque todo lo que se diga de Dios se dice en relación con las criaturas. Lo que yo puedo nominar es lo creado, lo que yo puedo acotar es lo finito. Por lo tanto, lo infinito, lo máximo, se dice en relación con lo finito, porque lo finito es en relación con la medida que implica lo máximo. Con el capítulo 26 llegamos al final del primer libro de la Doctrina de Ignorancia. Y es muy interesante este final porque nos habla de la teología negativa. Como decíamos anteriormente, en la diapositiva anterior, hablar de la teología afirmativa en el contexto de la filosofía del Cusano no es hablar de una teología que pueda ser rechazada de plano, sino que en todo caso hay que entender esa teología afirmativa como una teología relacional. Solamente podemos hablar de Dios en relación con sus criaturas, porque lo que se nombra es lo finito. Lo finito es en relación con lo infinito, en esta lógica que plantea Nicolás de Cusa
de coincidencia de opuestos, finito-infinito, pero sobre todo de que lo infinito es la medida de la finitud o de la multiplicidad finita. Ahora bien, en el caso de la teología negativa, sabemos que tenemos antecedentes muy fuertes a espaldas de Nicolás de Cusa, y él mismo lo expresa, que es Dionisio Areopagita, y que hablamos más verdaderamente de Dios por medio de la remoción y de la negación. Esta idea de lo negativo como una potencia la vamos a encontrar con impronta realmente muy poderosa en el pensamiento de Hegel y la negatividad en Hegel como un motor. La negación es justamente el motor que implica una autonegación de el infinito verdadero que es Dios, o que es el espíritu absoluto, o que es la totalidad. Sin llegar a una explicación hegeliana van la letra, sí podemos decir que la interpretación que está haciendo acá Nicolás de Cusa de la teología negativa es la interpretación clásica. Solo se puede decir de Dios lo que Dios no es. Porque todo lo que yo afirme de Dios es algo que no le conviene, es algo que no alcanza para hablar de Dios. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse y por lo tanto toda afirmación es una negación de Dios. En este sentido las negaciones son verdaderas, dice el Cusano, y las afirmaciones son insuficientes. ¿Cuál es la deducción que saca de la teología negativa Nicolás de Cusa? La docta ignorancia. La precisión de la verdad brilla incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia. Para mí no hay mejor cierre de, 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 del libro que esta frase. La precisión de la verdad brilla incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia. Lo único que nosotros podemos estar seguros como inteligencias humanas es de la oscuridad en la que nos encontramos y de nuestra intención de alcanzar la verdad que brilla y que está ahí instalada de manera imposible de alcanzar o con una, podríamos llamar, con un acceso asintótico a ella. Y en todo caso lo único que nos queda es la docta ignorancia. Tan solo por medio de esta docta ignorancia podemos acceder a Dios máximo. Es decir, la teología negativa, y acá creo que tiene mucha razón Francisco Rego cuando habla que, cuando afirma que Nicolás de Cusa supera la dicotomía entre teología racional y teología mística para instalar una teología natural, es porque la valoración que hace tanto de la teología afirmativa como de la teología negativa es que son accesos humanos, ya sea en relación con la totalidad con la pluralidad que le es necesaria, no es la palabra necesaria, que le es connatural, o sea, las criaturas solo pueden ser explicadas a través de Dios y Dios a través de las criaturas, como en este caso la teología negativa, que muestra la brillante de Dios, que muestra la omnipresencia, lo absoluto, la inalcanzabilidad de Dios, pero que al mismo tiempo, en ese brillo incomprensible, lo que nos queda es nuestra propia ignorancia consciente, a partir de la cual podemos acceder conjeturalmente a ese Dios máximo. Con esto terminamos la exposición de la docta ignorancia y pasamos a una breve, docta ignorancia, libro 1, y pasamos a una breve referencia de la bibliografía. Nada, simplemente acá está el listado de la bibliografía que está en el programa de la materia y que yo quiero destacar cómo utilicé Casir, el individuo y cosmos de la filosofía del Renacimiento, para los capítulos del libro que hacen una breve referencia a el concepto nociológico de conocimiento conjetural y al modo en que Nicolás de Cusa eh, replantea cuestiones del neoplatonismo y lanza una serie de indicios que van a ser desarrollados después en la filosofía moderna. Por eso se habla de un Cusa
como el filósofo de la modernidad temprana o de la decadente Edad Media, como dice Cassirer, los tres libros de Nicolás de Cusa, que en realidad nos hemos centrado fundamentalmente en el primero. Acerca de la docta ignorancia no lo hemos, perdón, en un ignorante discurre sobre la sabiduría de idiota de sapiencia, todavía no lo hemos trabajado, pero contiene justamente todos estos conceptos centrales que aparecen en la docta ignorancia en torno de la cuestión cognitiva, en torno a las capacidades humanas, que también los va a desarrollar en Demente o de las explicaciones científicas. Coiré, del mundo cerrado al universo infinito, hice una muy breve referencia, pero va a tener mayor protagonismo en la próxima clase cuando hablemos del libro 2 del universo. Y quizás a quien más me dediqué es al artículo de Francisco Rego, La teología de Nicolás de Cusa, un desafío para la elaboración de una teología natural, que ahí tenemos el link para el acceso al artículo. Por último, el estudio introductorio de Klaus Reinhardt de Doctrina Ignorancia 3, Introducción a la Cristología Cusana, que también hice referencia en esta clase, porque había que poder explicar, digamos, el lugar que ocupaba la antropología, pero que de todas formas es el tema central del libro 3 de Acerca de la Doctrina Ignorancia. Bueno, espero no haber sido muy intenso, muy denso y que esta clase les haya servido. Nos vemos en la próxima clase.